periodo de angustia, ansiedad o miedo extremo que comienza repentinamente y se acompaña de síntomas físicos y o emocionales. Un trastorno de angustia comporta crisis de angustia repetida que conducen a una preocupación excesiva por crisis futuras y o cambios en el comportamiento orientados a evitar las situaciones que podrían desencadenar una crisis. Las crisis de angustia pueden causar síntomas como dolor torácico, sensación de dificultad respiratoria y asfixia, mareos y náuseas. Las crisis de angustia pueden ocurrir como parte de cualquier trastorno de ansiedad. Las crisis de angustia también pueden ocurrir en personas con otros trastornos psiquiátricos como la depresión. Algunas crisis de angustia ocurren como respuesta a una situación específica. Por ejemplo, una persona con fobia a las serpientes puede experimentar una crisis de angustia ante la visión de este animal. Otras crisis suceden sin ningún desencadenante aparente. Las crisis de angustia son frecuentes, con una prevalencia anual del 11% en adultos. En general, las personas se recuperan de la crisis de angustia sin tratamiento, pero algunas terminan desarrollando trastorno de angustia. El trastorno de angustia consiste en que la persona está preocupada por la posibilidad de sufrir más crisis de angustia y o cambia su comportamiento para intentar evitar la crisis. La prevalencia anual de trastorno de angustia es del 2 al 3% de la población. Las mujeres tienen un riesgo de padecer trastorno de angustia unas 2 veces más alto que los varones. El trastorno de angustia comienza habitualmente al final de la adolescencia o en la edad adulta temprana. Una crisis de angustia comporta la aparición súbita de miedo o incomodidad intensos, además de al menos 4 de los siguientes síntomas físicos y psíquicos: dolor o molestias torácicos, sensación de asfixia, mareo, inestabilidad o desmayos, miedo a morir, miedo a volverse loco o a perder el control, sentimientos de irrealidad o de extrañamiento en relación con el propio entorno, sofocos o escalofríos, náuseas o dolor de estómago o diarrea, entumecimiento por anestesias, palpitaciones o alteración y aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo, falta de aire, sudoración, temblores o agitación. Muchas personas con trastorno de angustia presentan también síntomas de depresión. Los síntomas suelen alcanzar su máxima expresión en el transcurso de 10 minutos y desaparecen rápidamente, por lo que el médico rara vez lo suele presenciar, a excepción del manifiesto temor de la persona a padecer otra crisis. Dado que las crisis de angustia pueden producirse sin razón aparente, las personas afectadas temen con anticipación la posibilidad de padecer otra crisis conocida como ansiedad anticipatoria, razón por la cual evitan las situaciones que asocian con la aparición de anteriores crisis. Puesto que los síntomas de una crisis de angustia involucran la acción de muchos órganos vitales, las personas temen la posibilidad de padecer un problema médico grave, relacionado con el corazón, los pulmones o el cerebro. Por ejemplo, una crisis de angustia puede percibirse como un infarto de miocardio. De ahí que la persona acuda a su médico de cabecera repetidas veces o incluso a un servicio de urgencias. Si el médico no diagnostica de manera adecuada los síntomas como expresión de una crisis de angustia, la preocupación del paciente irá en aumento al pensar que se ha pasado por alto una grave enfermedad física. Aunque las crisis de angustia provocan malestar, a veces extremo, no son peligrosas. La frecuencia de las crisis pueden variar ampliamente. Algunas personas sufren de crisis semanales o incluso diarias que suceden durante meses, mientras que otras sufren varias crisis diarias seguidas de semanas o meses sin síntomas. Los trastornos orgánicos graves suelen causar algunos de los mismos síntomas físicos y psíquicos que las crisis de angustia. Por tanto, el equipo médico se asegura, en primer lugar, de que la persona afectada no padezca un trastorno orgánico. El diagnóstico de trastorno de angustia requiere la existencia de crisis de angustia recurrentes e inesperadas y sin motivo aparente, unidas a la presencia durante un periodo mínimo de un mes de al menos una de las situaciones siguientes: preocupación persistente por si se presentan nuevas crisis de angustia o por las consecuencias de las crisis, por ejemplo, temor de perder el control a volverse loco. Cambios en el comportamiento debido a la crisis de angustia, por ejemplo, evitar situaciones que puedan causar una crisis. Cuando el equipo médico se asegura de que los síntomas tienen su origen en un trastorno de angustia, intenta evitar hacer pruebas exhaustivas cuando se producen crisis de angustia en el futuro, a menos que los síntomas de la persona afectada o los resultados de la exploración física sugieran la presencia de un nuevo problema. Tratamiento de la crisis de angustia y trastorno de angustia.
Sin tratamiento formal, algunas personas se recuperan, especialmente si continúan enfrentándose a situaciones en las que se han producido crisis. En otras, los síntomas fluctúan durante años. Sin embargo, cuando las personas afectadas han presentado crisis frecuentes y han cambiado su comportamiento para evitar posibles crisis futuras, suele ser necesario el tratamiento con fármacos y o psicoterapia. Las personas que padecen trastorno de angustia son más receptivas al tratamiento si comprenden que su trastorno implica la existencia de factores tanto físicos como fisiológicos y que por lo general el tratamiento permite controlar los síntomas. Psicoterapia. Existen diferentes formas eficaces de psicoterapia. La terapia de exposición consiste en exponer a la persona afectada poco a poco y en varias ocasiones, en su imaginación y en la realidad, a las situaciones que desencadenan una crisis de angustia. La terapia de exposición se repite hasta que la persona logra sentirse cómoda en la situación que antes le provocaba ansiedad. Para aumentar la probabilidad de una exposición cómoda, a las personas afectadas a menudo se les enseñan técnicas de relajación para usarlas antes de enfrentarse a la situación que les provoca ansiedad. Por ejemplo, respirar de forma lenta y constante es una forma segura de reducir la ansiedad que puede conducir a una crisis de angustia. En la terapia de exposición se expone repetidamente a la persona a la situación o al objeto temidos, ya sea de manera real o imaginaria. Al hacerlo, la persona experimenta ansiedad una y otra vez, hasta que finalmente el estímulo temido pierde su efecto. Este proceso se denomina habituación. Normalmente empiezan con el nivel más bajo de exposición que la persona puede tolerar con facilidad. Por ejemplo, se le puede pedir que mire el objeto temido desde una cierta distancia. A continuación se dan instrucciones a la persona para que se tranquilice, pensando que es improbable que el objeto distante pueda causarle ningún daño. Si su frecuencia cardíaca se dispara o le falta aire, se le pide que reaccione con respiraciones lentas y profundas o bien que practique otros ejercicios de relajación, como imaginarse mentalmente una escena tranquilizadora. Cuando la persona se siente cómoda en un nivel de exposición, se la expone gradualmente a un contacto más cercano con la situación o objeto, pero solo hasta el punto en que los síntomas empiecen a resultar desagradables. Luego se le pide de nuevo que se tranquilice, pensando que es muy improbable que sufra ningún daño y que repita los ejercicios de relajación. De este modo se pone a la persona a un contacto cada vez más cercano con la situación o objeto hasta que consigue tolerar una interacción normal con ella. A veces solo son necesarias unas pocas sesiones. La exposición graduada y la técnica de inmersión son dos variantes de la terapia de exposición. La técnica de inmersión consiste en la exposición al estímulo causante de ansiedad durante 1 o 2 horas. Esta técnica tiende a ser desagradable y a menudo no es bien tolerada. En la exposición graduada, la persona afectada tiene un mayor grado de control sobre la duración y frecuencia de las exposiciones. También puede ser útil la terapia cognitivo-conductual. Las personas afectadas deben aprender a no evitar situaciones que provocan crisis de angustia, reconocer cuando sus temores son infundados, responder con una respiración lenta y controlada o con otras técnicas que favorezcan la relajación. La psicoterapia de apoyo, que incluye educación y asesoramiento, resulta beneficiosa debido a que el psicoterapeuta proporciona información general acerca del trastorno y su tratamiento, además de expectativas realistas de mejoría y apoyo basado en una relación de confianza.